Buenas tardes, yo soy Rafik Neme del Departamento de Química y Biología del del Grupo Ecocampus y estamos hoy en nuestra última sesión de conversatorios acerca de la problemática en Isla Salamanca, al menos esta sesión de conversatorios. Y hoy tenemos una sesión bien particular en la que miembros del Departamento de Química y Biología, profesores y estudiantes, nos hemos reunido para conversar acerca de lo que nosotros sacamos de las distintas sesiones, ¿sí? Tuvimos 6, 7 de estas sesiones antes y, pues bueno, quisiéramos empezar primero con algo de la motivación. Nosotros empezamos, esto fue el 16 de junio, empezamos con esta serie y bueno, quiero dejarlo primero con esto, y es, en ese momento se está quemando el parque, no muy distinto que ahora, eh, y amanecimos, ¿sí?, llenos de humo, y la profesora Maritza Duque rápidamente convocó a una cantidad de personas alrededor de ella, y digamos, esta fue la reacción de muchos de nosotros. Pongo el video. Buenos días. Un cordial saludo para todas aquellas personas que logren ver este video. El día de hoy hago un llamado de conciencia, hago un llamado de atención a las autoridades, a los tomadores de decisiones, a la comunidad en general, para que denunciemos la quema y la tala que se viene presentando en el Parque Isla de Salamanca. Es un humedal muy importante en términos ambientales, es un humedal muy importante en términos de ecosistema, en términos de los servicios que le brinda este humedal a la comunidad. Es muy importante en términos de protección, nos protege contra inundaciones, nos protege contra el efecto del paso de huracanes, de tormentas extremas que se dan en el mar. Muchas organizaciones le han dado un papel importante y han reconocido la importancia que tiene este humedal para la regulación del clima en el planeta. Por esto tiene la denominación de humedal Ramsar. Por eso es considerada una reserva de la biosfera por la UNESCO. Tenemos un parque natural conocido como Isla de Salamanca o Isla Verde. Entonces, hago un llamado para que nos concienticemos de que no podemos seguir afectando este sistema de gran importancia, no solamente para el Magdalena, sino también para el Atlántico. Cuando hacemos una quema en este humedal, nuestra calidad de aire en la ciudad de Barranquilla se ve afectada. Todo este material particulado lo absorbemos nosotros. Entonces, hago esta denuncia y por favor, un llamado a que paren estas actividades y que desde las gobernaciones se tomen las acciones necesarias para que esto no siga sucediendo. Muchas gracias. Hasta luego. Hola, yo soy Rafik Neme, soy profesor del Departamento de Química y Biología de la Universidad del Norte en Barranquilla. Y hoy estoy muy preocupado por la situación, pues llevo preocupado mucho tiempo, ¿no? Pero hoy fue particularmente preocupante porque la ciudad amaneció, digamos, envuelta en una nube de humo, y eso me pone a mí a pensar. Yo trabajo con temas de biodiversidad de artrópodos aquí en el Caribe, y me pone a pensar en la inconsciencia que hay alrededor del servicio que prestan estos organismos en nuestros ecosistemas, y cómo una quema tan grande empobrece, además de ese lugar que se está quemando directamente, ¿sí?, sobre el cual se están, digamos, dañando el ecosistema donde viven todos los ecosistemas aledaños, incluidos los que vivimos nosotros. Se afectan los polinizadores, los insectos coprófagos, los insectos que median el ciclado de nutrientes, ¿sí?, los insectos que se están comiendo los residuos y que hacen que la energía y las materias fluya en nuestros ecosistemas urbanos, también están decayendo. Entonces quiero llamar la atención a las autoridades y a la comunidad a ver qué tipo de control y qué tipo de acción podemos tomar nosotros al respecto. Muchas gracias. Hola, buenos días. Hoy amaneció nuevamente el Parque Isla de Salamanca en llamas. Desde muy tempranas horas de la madrugada, los ciudadanos barranquilleros empezaron a notar el humo en sus casas
y el inconfundible olor de la vida quemándose. Y esto es realmente muy grave, no solo por los efectos negativos que estas quemas producen en el sistema respiratorio de los ancianos y los niños de la ciudad y de las áreas rurales cercanas al río Magdalena, sino porque está quemando, estamos perdiendo los ecosistemas más importantes con los que cuenta el Caribe colombiano, que son el bosque seco tropical y los manglares. Hectárea tras hectárea estamos perdiendo el mayor patrimonio con el que contamos, que es nuestra biodiversidad. Esta pandemia nos ha recordado que la salud de los humanos depende directamente de la salud de los ecosistemas. Así que si perdemos nuestra naturaleza, si perdemos nuestros ecosistemas, estamos poniendo en riesgo la forma como conocemos de habitar este planeta. Así que es momento de ser conscientes de los profundos vínculos que existen entre los humanos y la naturaleza y exigir que se detenga definitivamente la destrucción de nuestro patrimonio natural. Muy buenas tardes. Hoy también nos levantamos respirando una mala calidad del aire, como podemos observar allá al fondo. Todas estas quemas desde Isla Salamanca por la dirección del viento llegan a Barranquilla, todos nosotros los respiramos y estas quemas emiten material particulado fino que pueden llegar directamente hasta nuestros pulmones y todo lo que conlleve ese material particulado adentro, como los hidrocarburos aromáticos policíclicos, como los metales y como el carbono negro, que tienen un impacto nocivo en nuestra salud y a largo plazo con muchas más razones. Entonces, el llamado es a evitar, a que entre todos logremos que estas quemas no vuelvan a pasar. Existe una gran preocupación en los medios académicos e investigativos a los cuales pertenezco por las consecuencias funestas generadas por las quemas en la isla de Salamanca desde hace más de una década y que afecta a todos quienes residimos en Barranquilla y Soledad Atlántico. Estas quemas generan un humo que llega a nuestras vías respiratorias y con él vienen una serie de contaminantes como el dióxido de carbono, el monóxido de carbono, bencenos, azufre, el carbón negro, que a través de nuestra vía respiratoria pueden generar problemas en vías respiratorias, en el sistema cardiovascular, en el sistema neurológico y en otros sistemas del organismo. A veces no nos damos cuenta, puesto que estas quemas se van dando poco a poco, lentamente, diariamente o periódicamente. El efecto en nuestra salud es un efecto de sumatoria y vamos produciendo problemas crónicos, cardíacos, pulmonares para quienes ya lo tienen o iniciando problemas cardíacos y pulmonares. Esto puede tener consecuencias inclusive de fatalidad en ese feto, en ese bebé, en esa persona muy mayor y en general en cualquier edad. Es importante entender que hay que hacer un frente entre todos, un frente desde el sector privado, académico, investigativo, de autoridades gubernamentales, civiles, de autoridades militares y de autoridades ambientales. No dudo que se han hecho grandes esfuerzos en este sentido, pero hasta el momento han sido insuficientes, puesto que estas quemas continúan. Y a veces Barranquilla aparece con una gran niebla, que es una niebla de humo que todos respiramos. Dado que las consecuencias pueden ser fatales, como hemos dicho, es importante que el frente sea entre todos para que este fenómeno finalice de una vez por todas y quienes residimos en Barranquilla y Soledad tengamos derecho a una mejor salud. Hola, mi nombre es Sixta Hernández, soy la fundadora y directora pedagógica de Luna Lunera, Centro Educativo y Cultural para la Infancia, y hoy hago un llamado de manera personal, pero también presto mi voz a los niños y niñas de Barranquilla como ciudadanos con derechos. Derecho a tener un medio ambiente en equilibrio. No más quemas en la isla Salamanca. Hace tan solo 15 días, el 5 de junio, el Día Mundial del Medio Ambiente, el gobierno declaraba una vez más que Barranquilla será la primera biodiversidad de Colombia. Esto es una ciudad que reconoce la importancia de aumentar las áreas verdes urbanas y conectarlas con los ecosistemas del territorio.
Con el último incendio, las declaraciones del alcalde de Barranquilla fueron que esta es un área protegida que no tiene dolientes. Cuando se pensaba que la ciudad fuera una biodiversidad, se propuso a Salamanca para conectarla con la ciudad. Finalmente se decidió que fuera la Ciénaga de Mallorquín. Esta hubiera sido, pero sigue siendo una oportunidad de que Barranquilla mire más directamente al parque y tenga los dolientes que requiere esta área para que esos incendios que se vienen presentando de hace más de una década y que afectan el bienestar de las personas de Barranquilla y de Soledad, pues comience a ser controlada. La Corte Suprema de Justicia declaró al Vía Parque Isla de Salamanca como sujeto de derechos y el gobierno y Corpamac tienen que crear las acciones pertinentes para la conservación de este parque. Esto está muy bien, pero sucede una vez más, se está buscando planear los proyectos sin controlar las emergencias. Se observa una grandísima desarticulación institucional. Importante la creación de red de monitoreo ciudadana. Es un momento clave para que la sociedad civil se organice, nos organicemos en torno a esta problemática que cada vez nos afecta más. Hola a todos. Justo cuando amanecemos con evidencias de quemas en Salamanca, también aparece una decisión de la Corte Suprema de Justicia declarando al Vía Parque Isla Salamanca como sujeto de derechos. Esto por su riqueza biológica y cultural. Esto nos muestra las dos caras de nuestra relación con esa área magnífica que es Salamanca. Por un lado, las incomodidades de las quemas, los problemas de salud que ello ocasiona, y por otro lado, el reconocimiento como un área de una diversidad biológica importante para el bienestar de la sociedad colombiana y que quizás los residentes de Barranquilla poco hemos sabido apreciar. Así que esta es una invitación para que veamos a Salamanca más allá de las quemas y a partir de eso busquemos formas de contribuir a la conservación de esta área. Bueno, solo como para recapitular, el video representa digamos, un llamado de atención de muchas personas de distintos, digamos, puntos de vista. Varios de nosotros que aparecimos en esos videos tuvimos la oportunidad de estar presentes, ya sea organizando o hablando acerca de múltiples temas en los que son expertos. La idea con eso, y es como ciudadanos nosotros estamos buscando qué hacer, cómo nos integramos, cómo informarnos mejor. Entonces lo que pensamos, digamos, de la mano con Maritza, Haber y otras personas que nos han ayudado a organizar esto, es reunamos a la mayor cantidad de expertos para hacer algo como ese video de una forma mucho más sopesada, de una forma mucho más tranquila, y vamos mirando qué nos hace falta y vamos identificando puntos clave, ¿sí? Entonces lo primero es informarnos, generar suficiente insumo informativo y escuchar opiniones, escuchar una diversidad de opiniones. Y hoy queremos hacer una revisión de eso que, digamos, que recolectamos a lo largo de este tiempo. Desafortunadamente, pero oportunamente también, ante la situación que se vuelve a presentar una vez más, esto no es ajeno, se va a seguir presentando en la medida que nosotros no movamos las fichas que tenemos que mover y no se hagan efectivas las acciones necesarias. También queremos con esto, para las personas que están llegando, queremos tratar de dar consejos prácticos alrededor tanto de cómo movilizarse uno, cómo orientar uno la motivación que uno tiene ante esta preocupación y qué hacer directamente cuando están ocurriendo estas quemas que nos afectan la salud. Entonces quiero darle la palabra a la profesora Juanita Aldana del Departamento de Biología, que nos quiere comentar un poco acerca de, digamos, su perspectiva viendo los seminarios y viendo los conversatorios, enfocándonos en los primeros. Entonces, Juanita, bienvenida. Bueno, muchas gracias a Ecocampus por invitarme a ser parte de última sesión de este
primer grupo de conversatorio sobre este tema tan interesante. Me pidieron que sacara como algunas ideas principales, conclusiones del primer conversatorio que se relacionó, se llamó El contexto y las acciones prioritarias. En este primer encuentro tuvimos la participación de personas muy expertas en distintos temas. Estuvo Sandra Vilardi, que es experta en ecología, en socioecología. También tuvimos a Andrés Vargas, que es economista, a Germán Rivillas, que es ingeniero, y a Juan Pablo Sarmiento, que es abogado. Entonces, desde muy distintas áreas del conocimiento, enfocándonos en la problemática que presenta el Parque Isla de Salamanca relacionado con las quemas, estos expertos pues nos contaron su visión. Y yo extraje unas 3, 4 conclusiones que me parece que aportan a la discusión y aportan a tener una idea, digamos, más clara de, pues, de esto, del contexto y un poco hacia dónde seguir. Entonces, la primera conclusión es que el parque no está aislado. No es, digamos, fijarnos solamente en qué va a pasar con este día Parque Isla de Salamanca, sino que realmente presenta unas conexiones muy importantes con otros lugares. Sandra nos mencionaba cómo hace parte del delta del río Magdalena, hace parte de un humedal Ramsar de importancia a nivel, digamos, global, y al ser un ecosistema, esto nos estamos evocando, refiriendo a que hay una red de relaciones, de conexiones, de interdependencias que pues son muy complejas de manejar y finalmente son también las que van a determinar la salud del ecosistema y su propensión a sufrir pues estas quemas. Sandra, por ejemplo, nos ilustraba este punto mostrando cómo las conexiones entre el río Magdalena y las ciénagas donde se encuentran estas zonas que se están quemando, pues se ha interrumpido el flujo del agua debido a las construcciones de Palermo y de los puertos sobre el río. Entonces, esto ha impedido que el agua vaya del río a las ciénagas y por lo tanto, pues se vuelven más secas y más propensas también a los incendios. Germán Rivillas también ejemplificaba este punto de que no estamos aislados, sino que las conexiones nos, digamos, complejizan el panorama al mencionarnos la problemática de la erosión costera en el kilómetro 19 y cómo cuando hay erosión es una evidencia de que está ocurriendo una falta de la entrada de sedimentos y que esto está relacionado con el manejo que se hace en la cuenca media y alta de los ríos que nutren la ciénaga. También mencionaba cómo no solamente es esas relaciones hídricas, sino también los vientos, el clima, todo lo que sucede con los sedimentos que van a generar, digamos, pues todas las condiciones que sufre nuestro ecosistema. Bueno, en este punto también Andrés Vargas hizo un aporte muy interesante en cuanto a que esa conexión no solo es en términos, digamos, ecológicos, hidrológicos, sino también del manejo, de la gestión y de la gobernanza. Y llamó la atención sobre que esa gestión debe ser mucho más integral, debido a que pues, está integrado a otros aspectos. Bueno, una segunda conclusión es sobre la importancia ecológica de Salamanca, por la conservación de la biodiversidad, por la regulación del clima, por ser un buffer que mitiga los eventos extremos, pero también es muy importante socialmente, debido pues, a todas las comunidades que subsisten a partir de utilizar los recursos de allí y también cómo, y eso lo veremos más adelante con las otras personas que harán los comentarios, cómo es importante también para los ciudadanos. Bueno, una tercera conclusión que quiero rescatar es la necesidad de trascender esa idea errónea que hay una tensión entre el desarrollo y la conservación. Y en esto Sandra fue muy enfática en decir que la conservación es realmente para el bienestar humano y para la adaptación climática. Es decir, que al conservar la biodiversidad, pues estamos haciendo un aporte, digamos, es la base también para que ocurra el desarrollo. Si no tenemos
una base natural bien conservada, pues no vamos a poder hacer desarrollo, no vamos a tener bienestar humano y vamos a tener muchos problemas para adaptarnos al cambio climático. En este punto, me llamó también la atención el comentario que hizo Juan Pablo Sarmiento, con que la conservación y la defensa del medio ambiente, de la naturaleza, es un deber constitucional. No es un asunto ideológico de derechas o de izquierdas, porque finalmente todos de una u otra corriente política necesitamos, digamos, las mismas cosas para poder vivir. Necesitamos aire, necesitamos buena calidad del aire, necesitamos biodiversidad, y que eso es un deber realmente moral, la conservación del medio ambiente. Y allí él pues nos ilustró sobre esta acción de tutela que interpuso el grupo de litigio de la Universidad del Norte, y me llamó mucho, digamos, poderosamente la atención con que esta acción de tutela busca primero llevar a cero la deforestación que ocurre en el Parque Isla de Salamanca, y no solo esto, sino también pretende la restauración. Entonces son como los dos puntos fuertes de esta acción, y en lo que, digamos, ya existen gracias a esta acción y a esta sentencia, pues, herramientas jurídicas para que esto sea una realidad y para que las instituciones pues tengan que hacer lo que tienen que hacer. Y bueno, finalmente, otra conclusión son las iniciativas, ¿no? Y realmente en esta parte me pareció muy interesante porque realmente todo vale. Hubo un poco de discusiones sobre si las acciones concretas que mencionó Andrés Vargas, como las siembras de mangle, como el disfrute de la naturaleza, como el tema del ecoturismo, pues son muy importantes, pero también las acciones colectivas. Entonces, en esto, digamos, todo vale, desde lo individual, desde lo colectivo, desde las acciones de las instituciones, pues todo esto va, digamos, a hacer un aporte en la conservación pues, de este ecosistema y de este sitio que es tan importante para los barranquilleros, para los del Magdalena, para la humanidad y pues finalmente para todos. ¿Podemos seguir? Listo. Gracias, Juanita. Muchísimas gracias por esto. Vamos a pasar ahora con María Cristina Martínez, del Departamento de Biología también, que nos va a hablar un poco de los aspectos ya más bióticos alrededor del fuego, ¿sí? como un evento, ¿sí? Como el evento que ocurre y cómo hay un componente humano y cómo hay un componente ecológico. Entonces, María Cristina, muchas gracias. Para esta segunda sesión tuvimos una invitada experta en ecología del paisaje, Dolor Tormentera, de la Universidad Nacional, una profesora nuestra de la Universidad del Norte, Dayana Rudero, ingeniería, y una persona que tiene una iniciativa ciudadana en Bogotá, pero de la iniciativa vamos a hablar más adelante. Les quiero resumir un poco desde la ecología del paisaje, es decir, ya hablar del fuego como un fenómeno. Y es un fenómeno que ha acompañado la evolución de nuestro planeta desde sus inicios, pero es importante distinguir que a partir de hace unos 400.000 años, cuando nosotros vimos el fuego provocado por el hombre o manejado por el hombre, entró a ser parte del quehacer como del planeta. Entonces, este fuego, primero, entonces es un fenómeno natural, pero en regiones como la nuestra, en el Caribe, la vulnerabilidad de nuestros ecosistemas al fuego es muy alta, porque tenemos unas temporadas de sequía notorias. Y hay acciones humanas puntuales que se han determinado como de riesgo para que se desaten fuegos incontrolados. Algunas de estas que conocemos es la quema de las basuras, manejos agrícolas y fenómenos de tala y quema. Salamanca, la problemática, digamos, es una sola causa,
Y otra cosa muy importante a resaltar es que este grupo de trabajo de Dolor y otros investigadores el año pasado radicaron un proyecto de ley para prevención y manejo de incendios, es decir, ya se ha creado un instrumento por el cual, digamos, a nivel nacional se podría organizar un poco, ya desde la comprensión del fenómeno natural, pero también incorporando totalmente las prácticas de las comunidades según el territorio en el que estamos hablando. Entonces, por ejemplo, en nuestro Caribe y en lo que nos llama que es Salamanca, un primer paso es comprender cómo funciona el ecosistema, cuáles son, según datos tomados, los regímenes de fuego naturales acoplados, digamos, a la sequía. También reconocer las prácticas territoriales, es decir, bueno, las personas que viven en estas prácticas pueden implicar un riesgo. Y nos llevan a un enfoque de ordenar el paisaje, es decir, de entrar solamente desde el punto de vista político a prohibir una práctica, sino comprenderla y llegar a acuerdos para el manejo, para que sea un manejo que no se deforme. Por supuesto, también tiene que haber, y esta ley lo contempla, una serie de reglamentaciones que tienen carácter de restricciones y de sanciones a quienes, pues, ya realicen estos esquemas con fines criminales, con fines que no son solamente de tierra. Y también muy importante tener el sistema de alertas ciudadanas y de recuperación. Es decir, una vez el fuego ocurre, que ya se ve qué podemos hacer para recuperar. Bueno, desde la Universidad del Norte, Dayana Gudelo nos contaba un poco, digamos, cómo la ciudad tiene algunos puntos de monitoreo de la calidad del aire, con acoplada esta preocupación de la salud y de cómo ella nos mostraba todo lo que ocurre al otro lado del río Magdalena por los vientos. Nos toca a nosotros en Barranquilla y en Soledad, digamos, en esta margen del río, cómo según imágenes satelitales coincide el periodo de confinamiento con un aumento en las quemas, cosa que no la podríamos atribuir a un fenómeno natural. Sí han habido unas quemas más frecuentes, más intensas, todavía estamos experimentando esas quemas y los datos lo respaldan. Y hablando de datos, entonces, digamos, desde la academia, desde esa posición de monitoreo, de conseguir la información, saber dónde está la calidad del aire y en qué niveles estamos, cómo se distribuye en nuestro territorio, apuntaba varias cosas. Una es que realmente los aparatos de medición que nos dan un poco más de información son aún un poco costosos y tienen el problema que a veces necesitan su suministro eléctrico para funcionar, pero que hay una tendencia a usar unos sensores de un costo más bajo que incluso pueden ser estar en manos de los ciudadanos y no solo de las pocas instituciones que lo pueden costear. Entonces, en términos como de datos, eso es lo que nos trajo este conversatorio. Hubo un aporte muy importante de una persona en Bogotá que está trabajando desde el 2016, más desde los ciudadanos, pero hasta aquí quiero hacer el aporte desde los datos y la academia, como instituciones que se hacen preguntas de lo que sucede a nuestro alrededor, también atado a la preocupación actual y de cómo entonces seguimos caminando ya de la mano de los ciudadanos e informando a los tomadores de decisión. Listo, Cris, muchísimas gracias. Entonces ahí tenemos ya, digamos, de las primeras ideas alrededor de cómo, digamos, cómo nos podemos ir apersonando de esto. No solamente es entender la situación, digamos, tal vez quejarse o identificar el problema, sino también es que poco a poco vamos viendo que podemos nosotros mismos ir gestionando parte de la información con la cual nosotros,
digamos, podemos hacer que esta situación haga parte más como de la ciudadanía. No solamente, pero partiendo de eso, como por ejemplo con estos medidores de aires. Listo. Ahorita lo voy a dejar con la profe Maritza Duque, a quien también vimos en el video del comienzo y a quien hemos visto moderando un par de las sesiones, quien nos va a hablar sobre la gestión del riesgo y la gestión del riesgo desde el lado de la comunidad, que son dos conversatorios que hicimos alrededor de estos temas. Maritza, muchas gracias. Muchas gracias, Rafik. Voy a comentarles sobre dos conversatorios realmente en el que se habló sobre gestión del riesgo. En uno tuvimos invitado a Fabio Calero. Él es un experto de CBC de Cali que nos comentó sobre, él es experto, ha trabajado en temas de las quemas que se dan en Cali con la caña. Entonces, digamos que era una de las personas que más nos podía hablar al respecto. Y nos acompañó Julián Piragauta, que es un experto en gestión del riesgo que ha trabajado en Bogotá. Después tuvimos un conversatorio de 3 mujeres, 3 profesionales, que nos comentan sobre el trabajo en gestión del riesgo con las comunidades. Ellas fueron Rocío Guevara, Claudia Moya y Vanessa Agudelo, que son esas mujeres, esas personas que entran a las comunidades cuando hay que gestionar un riesgo porque ha sucedido un desastre o porque están haciendo ejercicios para cada vez reducir más esos desastres o saber cómo rápidamente se da una respuesta. Y la pregunta que surge de estos conversatorios, ¿podemos hablar en nuestro caso de gestión del riesgo? Por supuesto, los esfuerzos que se han hecho para reducir que se siga presentando todo esto en Salamanca han sido muy grandes, pero uno de los inconvenientes que tal vez Rafik ahora lo va a hablar, es que se presenta una grandísima desarticulación institucional. Y en Salamanca no podríamos hablar de gestión del riesgo, porque la gestión del riesgo requiere de un proceso donde hay desde estimación, prevención, reducción, preparación, respuesta, reconstrucción, y esos mecanismos no están tan claros en el Vía Parque Isla de Salamanca. Nos comentaba Fabio Calero que se requieren 3 elementos para hablar de gestión del riesgo. El primero es conocer el riesgo, el segundo reducir el riesgo y el tercero es manejar el desastre cuando se ha presentado ese riesgo. Y miremos el primer paso, que es de conocimiento del riesgo, donde nos habla hay que identificar el riesgo, hay que comunicar el riesgo y hay que hacer monitoreo y análisis. Digamos que no están claros estos mecanismos y estos procesos allí en el Vía Parque Isla de Salamanca, ¿no? Lo vemos cuando hasta el día de hoy no ha aparecido la Bambi para apagar los incendios y se ha hecho más por tierra y para acceder a la zona pues son 3 horas de camino y de los demás medios de transporte para poder atender esta emergencia. Entonces no están claros los mecanismos allí para atender la emergencia y además hablar de gestión del riesgo, hablar de gestión como cuando hablamos de gestión de la resiliencia, es poder identificar, gestionar, crear estrategias y después ver que cada vez ese riesgo se presenta menos o que yo tengo la respuesta adecuada cuando comienza a presentarse el riesgo. Y no lo tenemos todavía en Salamanca. Deberían crearse algunos mecanismos más rápidos de monitoreo y más rápido de respuesta cuando estos se presentan, que se sepa rápidamente cuáles son las medidas y los entes que se deben movilizar para atender este desastre. Y la Organización Mundial de la Salud nos dice lo que está sucediendo en el Vía Parque Vía de Salamanca es un desastre porque se está presentando una amenaza para la salud pública y esto está poniendo en riesgo la vida, ¿no? Digamos que muchas veces, hablando con la comunidad, que no pudimos invitar a los conversatorios por temas de conexión, pero también algunas veces por temas de que prefieren sus opiniones, hacerlas en voz en off,
pero aquí estamos un poco para visibilizar esto, es que ellos son los que hacen frente a la emergencia que se está presentando, las personas que viven allí directamente en el parque. Y nos hablaban las tres expertas, Rocío, Claudia, Vanessa, que nunca las comunidades deben hacer gestión del riesgo porque no tienen la preparación. Para eso hay unos profesionales preparados, pero aquí esa desarticulación institucional para dar una respuesta pues ha llevado a que las personas pongan en riesgo su vida para poder reducir los impactos que se están generando. Y muchas veces se habla de lo que sucede en Salamanca cuando ya llegan las afectaciones a Barranquilla y a Soledad, ¿sí? Pero muy poco se habla de las personas que están allí viviendo, que podríamos decir que son los impactados directamente por lo que está sucediendo allí. Allí debería estarse dando, nos lo mencionó Vanessa muy claro, que ellos con las comunidades que están frente a algún riesgo hacen programas, hacen capacitaciones. Si hay una zona de alto riesgo, ella mostraba cómo hacían ejercicios de agricultura urbana, de viverismo, para que las personas, además de comenzar a hacer presencia en el territorio, comenzar a hacer algún tipo de control, pues estuvieran más interactuando con su territorio. Es decir, ellos son los administradores, los propietarios, los dueños de ese territorio, pero estas son respuestas que se dan cuando hay una gestión del riesgo adecuada. Entonces, no podemos estar diciendo en este momento que hay una gestión del riesgo porque no hay los mecanismos, está escrito, pero no se han dado las respuestas adecuadas para que esto cada vez se reduzca más en el Vía Parque, Isla de Salamanca, y para que cada vez que se presente la respuesta para acabarlo sea más rápida y no se vean en riesgo las poblaciones. Primero, que viven allí, y segundo, afecciones respiratorias a los barranquilleros y las habitantes de Soledad. Gracias, Rafi. Gracias, Maritza. Hemos tenido todos el problema hoy del micrófono. Maravillosa tarea también combinar tanto tema de dos conversatorios en tan poquito. De todos modos, una invitación a las personas que están viendo esto es, si esto les llama la atención, si algo que encuentran ahí de lo que hemos discutido hasta ahorita, está todo ese material está disponible de lo que hemos recopilado, y estamos planeando sacar esto también en versión escrita para que, digamos, por si están interesados en acceder a esta información, esperamos tenerla pronto con ustedes. Yo ahorita voy a tocar un tema que suele ser tanto delicado por la naturaleza misma del tema, como además por una tradición que ya está establecida en digamos, la cultura colombiana, y es: no se puede hablar de ciertas cosas porque afecta a ciertos intereses. Entonces, en ese sentido, el Vía Parque, y ya lo mencionaban, por ejemplo, lo mencionaba Maritza en uno de los videos iniciales, esto es una zona abandonada, y está abandonada en el sentido de que no hace parte del departamento del Atlántico, no le pertenece a Barranquilla, y hace parte de un sector del departamento de Magdalena y de la Ciénaga, al cual no llega, digamos, suficiente, digamos, apoyo efectivo del Estado. Entonces tenemos que tenemos tres gobiernos, digamos, grandes, ¿no? Tenemos los dos departamentales, el gobierno nacional no están pendientes de la situación directamente, y tenemos el gobierno de Sitio Nuevo y Pueblo Viejo, digamos, de los lugares particularmente derechos, siendo bastante ineficaces. Tenemos que esto lo que genera es una situación de abandono. Básicamente pone a la población, ¿sí?, en alto riesgo a sobrevivir. Entonces, para este tema invitamos a Luis Trejos, de la Universidad del Norte, y Priscila Zúñiga, que ahorita trabaja independientemente, o trabaja con un portal de noticias y de periodismo político, para que nos hablaran de qué es lo que pasa en esas tensiones cuando hay ese nivel de abandono, y en el que nosotros también sabemos que en Colombia es muy fácil que ante la ausencia del Estado emerjan actores ilegales que o pueden confrontarse entre ellos o simplemente asumen un tipo de control como un paraestado local con consecuencias nocivas. A nosotros nos parece que ese tema es importantísimo, porque a la hora de identificar un asunto
que tiene efecto ecológico, pero su causa puntual es social, económica y política, sería ingenuo tratar de pensar solamente en los asuntos ecológicos y no hablar de eso, ¿sí? De qué es lo que pasa. Entonces, varias de las cosas que a mí me parece que me llamaron mucho la atención en esto es, lo primero es, hay una actividad económica ilegal alrededor de la quema, ¿sí? La quema como tal produce algo de ganancia, algo de valor para las comunidades locales, y es que al quemar el mangue amarillo se produce un carbón vegetal que es altamente apreciado en Barranquilla y Santa Marta y alrededor. Pero también hay actividades de pesca, entre esos una ruta de comercio ilegal de almejas que mencionaban Luis y Priscila, que llegaba incluso hasta Bogotá, es decir, consumo comercial legal a partir de un producto obtenido ilegalmente, que obviamente mueve a la comunidad en un estado de abandono a, digamos, a producir este tipo de actividades productivas que no son legales, pero que dado el abandono son legítimas, porque pues si tiene uno hambre, si no hay un estado que le produzca a uno una red suficiente que lo mantenga, pues hay que recurrir a lo que se pueda, ¿no? La supervivencia está por encima de otras cosas. Además, esta es una zona además en la que se cruzan otras cosas. Por ejemplo, hay una presión por reducir el área del parque, ¿sí? Para aumentar cultivos o siembras de monocultivos en Magdalena, y además nos mencionan que existe un interés hace mucho tiempo por establecer un puerto carbonífero en Magdalena. Entonces, estas quemas, además de producir esta actividad ilegal, degeneran el ecosistema, y al degenerar un ecosistema dentro de un parque nacional o un parque natural, básicamente empiezan a perder su propósito y se empieza a pensar también culturalmente, colectivamente, en que ese terreno más bien podría ser utilizado para otros fines. Y por último, a mí me parece que de las cosas interesantes que mencionan nuestros expertos ese día, Luis y Priscila, es que además la ciénaga, ¿sí? Ese sector es muy importante para el transporte ilegal de clorhidrato de cocaína, ¿sí? En el que, digamos, o se saca por ahí o se contaminan, nos menciona Luis, se contaminan buques con esta sustancia, ¿sí? Para su exportación ilegal. Entonces tenemos básicamente un microcosmos de los grandes problemas que han agobiado a Colombia socioeconómicamente y políticamente en, vamos a decir, sus 200 años de existencia, incluso desde antes, y es básicamente abandono del Estado, maltenencia o mal uso de la tierra y, digamos, tanto actividades ilegales comunitarias de pequeña escala como actividades de crimen organizado, ¿sí? de grandísima escala con influencia internacional. Entonces, aquí, digamos, los problemas que ocurren es una falta de responsabilidad política de los mandatarios locales y regionales. Por supuesto, esto ocurre por una falta de coordinación. Todos estos estamentos que deberían poder regular esto ya existen, pero no hay una coordinación mancomunada ideal. Y por último, también hay una falta de fuerza pública efectiva, ¿sí? Se amenaza a las personas que cuidan, se amenaza a las personas que tratan de tomar vocería por esta situación, y no existe una seguridad preventiva. Todo esto también cae dentro del abandono del Estado, y básicamente es una tierra de nadie en el que quien sea que pueda imponer su voluntad, sea desde lo privado, sea desde lo ilegal, gana. Y una de las consecuencias de eso es que también se producen más y más quemas que nos llegan a nosotros. Entonces es como uno de esos problemas de tensiones, ¿sí? Políticas y económicas afectan ecológica y culturalmente digamos, a gran escala. Con esto entonces quiero darle la palabra a Javier, que es estudiante de nuestra maestría en Ciencias Naturales y es miembro del grupo Ecocampus. Nos ha ayudado a organizar también varios de estos conversatorios y nos va a hablar de la salud pública y digamos, cómo se afecta con estas quemas. Javier, gracias. Ok, gracias, profe Rafik. Bueno, a partir del conversatorio que se realizó hace 8 días, al que fui invitado sobre cómo las quemas del Parque Isla Salamanca afectan la calidad de aire y nuestra salud,
Rescato ciertos aspectos por parte de nuestros invitados: Alfonso Cepeda, médico alergólogo; Ricardo Cisneros, experto en salud ambiental de la Universidad de Merced en California; y Jorge Quintero, médico internista y neumólogo. Uno de esos aspectos es que vivimos en una ciudad altamente contaminada por contaminantes biológicos como pólenes, esporas y hongos, y contaminantes inducidos antropogénicamente como las quemas que se realizan en el parque. En este sentido, los estudios que se han hecho son estudios aerobiológicos sobre estos contaminantes que causan alergia, rinitis, entre otras afecciones, y que son transportados por el viento hasta el interior de la ciudad, Barranquilla, Soledad, e incluso en nuestros hogares. Barranquilla, por su humedad, por las condiciones que presenta, representa el establecimiento ideal para que esporas y hongos causantes de estas afecciones respiratorias se puedan mantener y puedan crecer. Ahora bien, estas contaminaciones biológicas, cuando están en contacto con una atmósfera contaminada en este caso por el humo que se genera de las quemas, pues se vuelve más potente, ¿no? Entonces nos llega ese material biológico contaminado con el material particulado que nos afecta de una manera directa más fuerte. El Parque Vía Salamanca actúa como una barrera, es como un filtro, es el pulmón de Barranquilla, que hace que los pólenes y las esporas disminuyan en gran medida y que sean atrapadas por el follaje del ecosistema. Sin embargo, las quemas se han realizado por más de 10 años y esto está haciendo que genere enfermedades cardiovasculares crónicas, y funciona como que se obstruyen las vías respiratorias. La regeneración de esta flora, que ya ha sido quemada, tardará demasiado tiempo en recuperarse, y si es que este suelo no se toca, ¿no? Pero lo que sabemos es que allí se instalarán construcciones para la agricultura, la ganadería y demás. Otro punto importante es que estas quemas afectan en un inmediato, mediano y largo plazo. En el inmediato plazo, de los bomberos y comunidades que deben estar allí apagando los incendios, y apagar un incendio como de la magnitud que vimos hace 8 días representará para una persona como si se fumara una cajetilla de cigarrillos. En el mediano y largo plazo, todas las personas que vivimos en Barranquilla somos fumadores pasivos, que ahora quizás no manifestemos ninguna afección, ¿cierto? Ningún problema respiratorio, pero después de 10 años nos vamos a dar cuenta que es por respirar este aire contaminado. ¿Y a qué grupos poblacionales puede afectar más? A los niños, que respiran más aire por kilogramo de peso, a los adultos y personas que presenten algún síntoma o una afección respiratoria como asma y las EPOC, ¿no? Las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas. Entonces, bueno, en este sentido vamos a ver qué podemos hacer respecto a eso, porque de aquí a que se acabe las quemas, que es todo lo que queremos, ¿qué podríamos nosotros hacer? Entonces yo cuento una anécdota. Cuando acabamos 8 días el conversatorio, el viernes salí a trotar y veo unas cenizas. No estaba seguro que fueran cenizas, pensé que podían ser semillas, pero inmediatamente me contacto con Alfonso, el médico alergólogo, y nos confirma que están quemando Salamanca. Damos a conocer a través de las redes sociales para ver si la gente lo está presenciando, y nos indican es que tienen problemas en la garganta, ¿sí? O sea, no presencian como tal la caída de este material particulado de 2.5 micras, que es de fácil absorción, y yo lo reportan desde San José, desde La Cordialidad, el Carmen, que ya el humo se les metió a las casas, y el sábado amanecen barriendo los balcones y los patios de la cantidad de cenizas y con problemas respiratorios. Entonces, algunas personas alcanzaron a tomar medidas, de las medidas que nos recomendaron estos expertos, que era ponerse trapos mojados como cubrebocas, o tapar las rendijas de las puertas, o prácticamente cerrar ventanas en este momento, o adquirir la mascarilla N95, que oscila entre 11.000 y 15.000 pesos, pero que sin embargo, pues ahora es complejo. Entonces lo más rápido es como el trapito mojado.
Entonces, en este caso, ejercitarnos nosotros, por ejemplo, al aire libre, si bien es por nuestra salud, va a resultar algo contraproducente cuando se presenten las quemas y no tengamos ningún conocimiento que se está quemando el parque. Entonces, aparte de estas recomendaciones que nos hacen los expertos, es importante sembrar árboles en nuestro conjunto, plantar dentro de nuestras casas. Esto puede servir como un filtro para, si bien no es la solución al problema, pero puede reducirlo en gran medida, limpiar los ventiladores, los aires acondicionados y demás. Entonces, considero importante que la educación y el conocimiento, en medida que sepamos que se está quemando el bosque, podemos reaccionar de una manera más rápida. Podemos utilizar las mascarillas o los trapos y si comenzamos a hacer educación y denuncia a través de la red social, entonces podamos de pronto mejorar nuestra salud, ¿sí? Reducir un poco los impactos sabiendo que ya somos fumadores pasivos. Entonces, eso era como a grosso modo sobre el conversatorio que vimos hace 8 días y que el viernes inmediatamente se generó un incendio. Gracias. Bueno, muchas gracias, Haber. A mí me parece que fue, digamos, oportuno aprender todas esas cosas tan rápido porque desafortunadamente nos tocó poner a prueba mucho de esas cosas que justo nos acaban de decir. Y una de las, digamos, de las cosas más útiles de esto es que a pesar de que tengamos tanto tiempo, sí, viendo quemar Salamanca, yo personalmente recuerdo mucho esto incluso desde niño, sí, pero muchas quemas se han hecho más y más frecuentes en los últimos 10 años. Es que básicamente la mayoría de la gente no sabe qué hacer ante esto, ante una situación que está ocurriendo, ¿sí? Permanentemente, en el que nosotros incluso no hemos acabado la serie de seminarios, de conversatorios que decidimos poner para informarnos y ya tuvimos 2 eventos, uno al comienzo y al final. Entonces, de nuevo, hacia las personas, importante, digamos, ir generando un poco esa conciencia de hay cosas que se pueden hacer para uno protegerse directamente ante eso. Es como lo que uno haría si uno tuviera algo quemándose al lado, básicamente hay que protegerse. Hay ciertas indicaciones, como decía Haber hace un segundo. Entonces, bueno, ahorita en los últimos 10 minutos voy a darle la palabra, digamos, a quien quiera tomarla acerca de qué le parece que es como lo más útil, lo más, digamos, importante que uno podría hacer en este momento de las muchas cosas que hemos dicho que son útiles y son importantes, ¿sí? Entonces no sé quién quisiera atreverse ahorita a proponer qué acción seguir ahorita o qué les parece importante rescatar ahorita. Vamos, por ejemplo, con Maritza. Oye, primero. Okay. Dale, Cris. Dale, Cris. Bueno, sí, es que a mí me faltó contar una experiencia bonita, digamos. Una cosa muy importante que nos hablaba Valenita, que no les mencioné, un ciudadano de Bogotá, que desde el 2016, con el problema de ellos es Transmilenio, ¿no? Los motores de diésel y su alto nivel de contaminación. Ante esa situación, un poco de desesperanza de que no sucede nada, él decidió comenzar a hacer mediciones de calidad del aire. Y esto, digamos, fue avanzando, se dieron la mano con una universidad, digamos, hay una validación científica, hay un artículo sobre eso, y han ido desarrollando hasta el punto de tener unos sensores portátiles que, por ejemplo, puede cargar la persona en su bicicleta y ir haciendo el trazo de una ruta, midiendo en tiempo real cuál es la medición de partes particulares en esa ruta. Entonces, digamos, es como darle un poco de poder a la ciudadanía para que, sí, claro, hay una quema y nos tenemos que proteger, pero además queremos hacer un poquito más y es con la información poner afuera. En Bogotá ya tienen unas redes, por redes sociales se comparten, digamos, sería como lo ideal que lo tuviéramos acá, con unos equipos que contaba tiene oscilan entre 15 y 40 dólares. Entonces, esto apunta un poco hacia ya que podemos hacer algo de proteger del peligro, si queremos hacer un poco más, podemos ver que esto es necesario. Marisa. Gracias, Cris. Bueno, nosotros desde el campus, desde el año 2014,
por una iniciativa que tuvo Juanita con otros profesores. Ellos en el 2014, por las quemas que se venían presentando en Salamanca, decidieron hacer un ejercicio. Ir allí al parque, recolectar unas semillas y llevarlas a un primer sitio de la universidad que llamaron Aula Viva para hacer propagación. Y desde ese 2014 hasta este momento, bueno, hasta el año pasado que podíamos salir, hemos seguido yendo al parque, recolectando unas semillas de mangle, llevándolas al aula viva, cuidándolas entre 6 y 7 meses y después las llevamos nuevamente al parque. Y siempre hemos dicho que tal vez esta sea una poca cantidad, a veces hablamos de 1000 semillas, que frente a lo que se está presentando en el parque no es mucho, pero es lo que podemos hacer nosotros desde el programa Ecocampus, desde el Departamento de Química y Biología, desde la universidad, es decir, no más espectadores, comencemos a actuar. Y este es un ejercicio que hacemos de educación ambiental, donde han participado hasta el momento cerca de 2000 personas, en ir al parque, recolectar semillas, cuidarlas durante 6 meses y después volverlas a llevar al parque, hacemos reconocimiento del territorio y este año que no pudimos salir, pues decidimos hacer estos conversatorios. Entonces la idea es que todos estos aportes y en la medida que podamos convocar más personas es importante. Las personas, como decía Javier, reconocen que cae una ceniza, pero no saben cuál es el origen de esto. Entonces esto que estamos haciendo, y ayer salía en el Heraldo, mencionaban a Carolina, que es una egresada de la universidad que ha estado desde el 2015 acompañándonos en la recolección de las semillas y salió como una de las lideresas jóvenes aquí en Barranquilla, es importante. Entonces, este ejercicio que estamos haciendo es bien interesante y hay una frase japonesa que dice, si yo cuido el bosque cuidará de mí. Nosotros adoptamos una frase que es, si yo cuido el mangle cuidará de mí. Entonces, desde este lado, hacer educación ambiental y poner en evidencia que podemos actuar. Vale, gracias Maritza. Un poco en la misma línea de lo que venía diciendo Maritza, desde las acciones que podemos hacer, a mí me parece importante que nos atrevamos a ir a Salamanca cuando podamos hacerlo. Es cruzar el río, es ir, es visitar ese espacio, es darnos la oportunidad y el privilegio de ver los mangles, de estar allí, de sentirlo, porque si sigue siendo algo totalmente lejano que solo tenemos noticia de él cuando llegue el humo, pues va a ser muy difícil que nos conectemos emocionalmente con ese lugar y de verdad nos importe lo que sucede allí. Entonces, por ejemplo, yo en los cursos de aves que doy, siempre trato de hacer una salida de campo a Salamanca y, de todas las veces que he llevado a estudiantes, una sola vez un estudiante había ido. De resto no, entonces es gente que vive en Barranquilla, que somos vecinos de semejante lugar tan precioso y no lo conocemos. Entonces yo creo que pues tener ese espíritu de conocer, de aventura, pues es algo que es muy útil. Y también otra cosa que podemos hacer, y lo mencionaban en uno de los conversatorios, que alguien del público lo preguntó, es cómo mantenemos viva esta conversación, cómo en las redes hablamos de esto, no dejamos morir el tema, no nos volvemos indiferentes a lo que está sucediendo. Sí nos toca, sí nos importa y algo tenemos que hacer. Ya cómo denunciarlo y de cómo hacer las cosas, pues yo no tengo mucho conocimiento, pero sí creo que pues a los que nos duele y nos toca, pues acá estamos listos para hacer algo. No sé si los otros puedan aportar algo más en el tema de las denuncias, que Juan Pablo mencionó algo sobre eso también, que eso existe en las formas, los mecanismos, pero yo no los recuerdo. Bueno, Maritza, ¿querías compartirnos algo más? Yo quería decir algo como muy desde la esencia de una línea de investigación que tenemos en el Departamento de Química y Biología, que es de los servicios de los ecosistemas y socioecosistemas. Decir que la conservación de la biodiversidad del Bioparque Isla de Salamanca y los servicios que esta biodiversidad provee depende de que se traten las causas subyacentes a su pérdida.
es decir, que se tomen las medidas efectivas para gestionar las quemas. Y debido a que estas quemas, estos incendios son uno de los impulsores de cambio directos más importantes, tú mencionabas los indirectos, pues tienen un carácter marcadamente global. Esta semana salía en Nature un artículo sobre el estado de los manglares en el mundo y es de interés de todos. Entonces, la conservación de la biodiversidad del parque debe estar gestionada bajo un sistema de gobernanza nacional en coordinación con el resto de políticas sectoriales y con base en la información socioecológica que desde diferentes investigadores pues se está generando, ¿no? Teniendo como base las ciencias de la sostenibilidad, que son todas aquellas que buscan generar conocimiento respetando los límites de los ecosistemas. Gracias, Maritza. Y bueno, yo quería ahorita ya cerrar, digamos, rescatando un par de cosas. Ya lo han mencionado, pero no, digamos, no podemos dejar de insistir en eso. Hay que mantener esta conversación activa, tanto desde la academia como ciudadanos. Y como ciudadanos es simplemente abordar este tema y preguntar. Juanita decía que, por ejemplo, a veces es difícil, a veces uno no retiene a quién le puede uno preguntar o ante quién uno puede denunciar. Hay varias personas, incluso varias de las personas que estuvieron aquí invitadas, que si uno les manda un correo, lo pueden direccionar a uno. Esto es cuestión de preguntar en redes, incluso dónde denuncio esto. Ese primer, digamos, predenuncio lo lleva a una información, ¿sí? La otra cosa es, nosotros como academia, y muchos de nuestros expertos lo mencionaron, el papel nuestro que tenemos como independiente a muchos de los gobiernos que tienen unos ciclos es básicamente tender un puente de comunicación entre un lado y el otro y en el tiempo. Entonces nosotros, al mantener esa conversación abierta y al mantener a gente dialogando, hacemos que fluya y nos sirve para atacar ese problema tan serio que es la desconexión entre las diferentes partes y los diferentes estamentos. Mucho de esto ya está legislado, mucho de esto ya tiene personas, digamos, que se dedican a eso, a los que simplemente no le está llegando la información adecuada. Listo, muchísimas gracias a Javier, Maritza, Juanita y a María Cristina, a William también detrás hoy operando esto, a Rafael y Alexander en medios en la universidad y a muchas de las personas que estuvieron acompañándonos, que lo veo siempre en los comentarios saludando y digamos, entrando y saliendo. Muchas gracias y de verdad queremos mantener esta conversación activa por mucho tiempo, así que digamos, estén pendientes a qué más actividades podemos estar gestionando desde acá. Un abrazo.